Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión nos volvemos a encontrar en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a los acuerdos que tenemos entre esta facultad y Excelsior Televisión, hemos podido transmitir desde este recinto histórico varias de nuestras emisiones. Y en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de platicar con el maestro Raúl Carrancá y Rivas. El maestro Carrancá es uno de los 4 maestros eméritos que tiene esta facultad. Y quiero explicarles, maestro emérito significa el más alto rango académico entre los maestros universitarios. Tan solo en esta facultad hay exclusivamente 4 de entre 1,800 maestros con que cuenta la facultad. Maestro Carrancá, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros. Me da mucho gusto. A usted es un honor estar con usted. Muchas gracias, maestro. Lo admiro y lo respeto mucho. Es usted muy correspondido, maestro, y es usted muy generoso. Al contrario. Maestro, yo quisiera, para usted que es un notable especialista en materia de derecho penal, extraordinario y muy reconocido penalista, preguntarle de entrada algo que es muy inquietante para nosotros, sobre todo en estos tiempos mexicanos. La inseguridad, la delincuencia y su relación con la ley. En muchas ocasiones hemos oído quienes dicen que la culpa de la delictividad, de la delincuencia en México, la tienen las malas leyes. En otras ocasiones que los culpables son los malos jueces que dejan en libertad fácilmente a los delincuentes. En otras ocasiones que son los malos fiscales, ministerios públicos, que formulan mal sus acusaciones y con eso pierden los juicios. Y en otro momento que hasta los carceleros, a los cuales o se les fugan los presos, o si no se les fugan, se les preparan para reiniciar, para mejorar, para perfeccionarse en su vida delincuencial. ¿Qué tanto hay de cierto en todo esto, maestro? Sí, señor. Yo creo que, si usted me lo permite, en relación con cada uno de los aspectos que usted acaba de señalar, hay un poco de verdad. Hay algo de ello. Desde luego, por ejemplo, pues hay jueces impreparados o algo más, jueces corruptos, y no se puede negar. Un poquito hay de cierto en cada una de estas observaciones que usted atinadamente presenta. Pero trazando una perspectiva general, yo siento que la ley, estamos en la Facultad de Derecho, que la ley, comenzando por la ley, no es la responsable de lo que está usted diciendo, por lo menos global, total. Hay corrupción en el país, hay impunidad, hay violencia, pero generadas por otras causas, por otras, digamos, motivaciones. Yo soy de los que creen que fue un error desde mi punto de vista. Reconozco que hay puntos de vista que no comparten lo que yo pienso, pero yo pienso así con mucha gente, que fue un error político el dicho coloquialmente destapar la cloaca del narcotráfico. Estaba, digamos, controlado. Usted me podría preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a controlar lo ilegal, lo indebido? Contra lo indebido se lucha, se sanciona, se aplica la ley, la severidad de la ley. De acuerdo, pero era tan grave el problema que estaba, digamos, controlado. Se destapa la cloaca y se viene una ola de violencia. Esto está, yo creo que demostrado desde el punto de vista sociológico más que de sobra. Entonces aparece el problema. Y claro, este tipo de personas pues ofrecen dádivas,
propician la corrupción, hacen alianzas indebidas, manejan cantidades espantosas de dinero, impresionantes, y repito, la corrupción va por lo tanto floreciendo y alcanza naturalmente al fiscal, al Ministerio Público, alcanza al juez, y yo creo que esto es definitivo o que ejerce una influencia notoria en el tema que ha señalado usted tan atinadamente. También yo veo una gran crisis de valores. Esto ya se ha dicho mucho, pero en el seno de las familias, ya hay un eminente profesor en la facultad que maneja este tema, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, familiarista muy destacado, y yo sí coincido con él en que la familia es el eje, el motor donde se forjan grandes valores, o al contrario, donde se desdeñan valores fundamentales. Y me parece a mí que en la familia mexicana hay una crisis generada por la incredulidad en el gobierno, generada por la corrupción, generada por la violencia, y sobre todo porque tantos casos que hay en los que ve uno impunidad. Impunidad, aquí no ha pasado nada, aquí no ha sucedido nada, pero ¿cómo, verdad? Si fue un delito muy grave, pues sí, pero el juez decidió soltarlo o bien aplicar una sentencia mínima, y se va creando una sensación de inseguridad, de incertidumbre muy grande. Usted dirá, generada en parte por la ley. Pues por la forma en que se maneja la ley, porque el juez tiene una amplia libertad, sobre todo en materia penal, para decidir y calificar la culpabilidad. Pero yo creo que sí, una crisis en la familia. Se destapó lo que no se debía destapar y viene toda la mugre, el torrente de porquería que cae sobre el país, y naturalmente manejando cantidades impresionantes de dinero, haciendo alianzas y generando el factor de la corrupción. Yo creo que en gran parte por ahí va el problema, por ahí va la cosa. No le atribuyo exclusivamente a la ley ni a los jueces, pero ni tampoco a los fiscales. En cuanto, como lo decía yo hace un momento, en cuanto al fiscal, no hay que perder de vista que él integra la averiguación dentro de nuestro sistema, y él no sentencia, él investiga, reúne los elementos para ponerlos en manos del juez. Y bueno, en muchas ocasiones se dice, pero ¿cómo se le ocurrió al fiscal integrar tan mal esta averiguación? Y naturalmente que el juez dicta una sentencia absolutoria, pero no es tanto culpa del fiscal, sino que es su punto de vista fundado que no satisface a una determinada corriente o a un determinado grupo de la opinión pública. Se confunde la función del fiscal con la función del que califica la culpabilidad. Y no hay que perder de vista que, hablando en un lenguaje que muchos dicen que es desusado, pero que yo creo que se sigue conservando a pesar de las modificaciones que se han hecho, califica la presunta responsabilidad y la integración del que le llamamos cuerpo del delito, es decir, los factores materiales de la infracción. Entonces esto lo pone en manos de la autoridad judicial, que es la que determina. Entonces la culpa en muchos casos pues no es de él, sin que neguemos que la corrupción ha abarcado distintos espacios, y también los abogados. Los abogados han caído en el litigio, salvo honrosísimas excepciones, una de ellas la muy ilustre aquí presente, que es usted, junto con su equipo de colaboradores, pero salvo muy honrosas excepciones, el abogado ha entrado en este juego de impunidad y de corrupción, no recibiendo dinero o recibiéndolo, pero más bien dándolo, patrocinando. Es decir, se sabe que en el litigio los valores, pues sí, son importantes, los valores jurídicos, pero ocupan un lugar secundario, porque lo que se está buscando es la praxis, la realidad, lo práctico, repito. Y entonces esto se maneja a base de influencias, voy a comer con la autoridad, me llevo muy bien con la autoridad, hago regalos, etcétera. Y a veces el derecho ocupa un lugar secundario y va surgiendo el fantasma de la corrupción y naturalmente con la consecuencia gravísima de la impunidad. Yo así lo veo en términos generales. Vamos a una brevísima pausa para seguir platicando con el maestro emérito Raúl Carrancá y Rivas.
continuamos nuestra interesantísima conversación para escuchar al maestro Raúl Carrancá y Rivas. Se ha hecho en México y se sigue viviendo todavía el proceso de una importante reforma en materia constitucional penal y en materia procesal penal. Una reforma que se inició en el año 2008 con muy diversas reformas a la Constitución política para crear lo que han llamado el juicio adversarial, no estoy muy seguro de que lo sea, lo que han llamado la oralidad, lo que han llamado la inmediación, lo que han llamado una serie de figuras que según esto viene a modernizar el proceso penal y nos han dicho que además a mejorarlo y que por lo tanto con estas nuevas leyes todo va a ser mucho mejor en materia penal. ¿Qué opina usted? Yo pienso, señor licenciado, que es una reforma muy cuestionable, con grandes lagunas y que ha demostrado en la práctica deficiencias gravísimas y que han acelerado precisamente la impunidad. Pero se alegó al comienzo de la reforma, sus defensores dijeron que se estaba pasando, y a esto le dieron mucha importancia, del sistema inquisitorial al acusatorio. Y yo me sorprendo porque yo digo, sistema inquisitorial, la Constitución del 17 y el Código de Procedimientos del 34 no eran ni remotamente, ni lo es la Constitución, inquisitoriales. Todo lo contrario, consagran una serie de principios en la materia que son de tipo acusatorio. Lo que pasa es que la lenidad de muchos jueces, la ignorancia, etcétera, el que se hayan vendido a intereses turbios, pues ha permitido lo contrario. Pero inquisitorial, por ejemplo, lo fue el sistema del porfiriato, allí sí. Y entonces, bien sabemos, por ejemplo, que la policía se llamaba judicial, dependía del juez, no era independiente, no era autónoma. Lo cito como ejemplo, como dato que puede, como se dice, como apostilla al margen. Pero era un sistema inquisitorial y se transita a un código, el del 34, que consagra principios fundamentales. Allí estaba la oralidad, allí estaba la publicidad, allí estaba el principio de contradicción, que hoy están señalados en el artículo 20 constitucional como una gran novedad, pero ya existían. La oralidad, pues a todos nos consta, ¿no? En la declaración preparatoria, en los interrogatorios que hacía el Ministerio Público, en la participación de la defensa, en la participación del juez en muchos momentos del proceso. ¿Qué es lo que había? Pues oralidad, simple y llanamente oralidad. Entonces, yo creo que eso de que se pasó a un sistema acusatorio dejando el inquisitorial me parece un error muy grave que ha movido la imaginación de muchas gentes para creer en lo que no es cierto. Por otro lado, señor licenciado, yo señalo lo siguiente, no sé qué opinen ustedes. Un nuevo sistema de justicia penal, de acuerdo, que va a transformarlo todo, como usted lo señalaba hace un momento, pero se conserva el arraigo. El arraigo se concede, el juez lo puede conceder o no, antes de que haya sentencia, a solicitud del Ministerio Público. Si lo concede, ¿qué pasó con el 14 constitucional, párrafo segundo, que dice que nadie podrá ser privado de la libertad, de sus derechos, etcétera, sino mediante juicio? No ha terminado el juicio y me arraigan. Se dice, bueno, es que esto es práctico porque eres muy peligroso. Admitamos el criterio práctico, pero no es criterio jurídico. Es lo que trato de señalar. El arraigo es abiertamente, desde mi punto de vista, es abiertamente inconstitucional. En esto se insistió mucho y en la reforma se dice, bueno, vamos a tocar el arraigo y a quitarle un poco de impacto, y lo ponen o lo dejan con dedicatoria para la delincuencia organizada.
Esa fue la limitación, digamos. Otro tanto puede haber o se puede decir de la prisión preventiva. Carrara tiene, el padre del clasicismo penal, una obra maravillosa, parte del programa, que es fundamental. Tiene sus extraordinarios opúsculos, escritos además con un estilo literario formidable. Y allí hay un ensayo muy importante donde hace trizas materialmente desde el punto de vista teórico, la prisión preventiva, porque también se concede antes de que haya sentencia. ¿Qué pasa con la fracción segunda del artículo 14 constitucional? Me privan de la libertad, pero no hay sentencia. Dice el 19, producto de la reforma, es una medida precautoria. Yo me pregunto desde cuándo el privarme de la libertad, prisión preventiva, puede ser medida precautoria. Es simple y llanamente privarme de la libertad, encarcelarme, punto, se acabó, perdí mi libertad. Entonces eso se me hace un eufemismo decir, no, pues es una medida precautoria que se me hace absurdo. Y luego, en mi opinión, licenciado, algo horrible, espantoso, la extinción de dominio. Se maneja la extinción de dominio diciendo que será jurisdiccional, de acuerdo, se irá por la vía jurisdiccional y será ajena a la materia penal. 2 puntos y aparte. Y en la fracción primera del artículo correspondiente se habla de todo lo penal. Pura cosa penal, pura materia penal. Pues no me están diciendo que no es penal. Entonces, extinción de dominio, de acuerdo. Y la fracción primera, en la fracción primera del artículo, creo que 20 constitucional, se dice que se aplicará en relación con aquellos bienes que tengan ciertas características, que se presten a sospechas de que fueron mal habidos, aunque no se haya dictado sentencia. Palabras más, palabras menos, señor licenciado. Y el artículo 14 constitucional, fracción segunda, que dice que nadie podrá ser privado de la libertad de sus derechos, sino mediante juicio, ¿dónde quedó? Se me hace abominable. Sobre esa base la reforma tiene que, es decir, llega uno a la conclusión de que por su propio peso se derrumba, de que por su propio peso cae. Y luego consagran la presunción de inocencia, que se mantendrá en tanto el juez no dicte sentencia, y la sentencia tiene que ser la definitiva, cosa juzgada, porque puedo ser inocente en primera instancia, culpable en segunda, otra vez inocente en tercera, entonces debe ser la sentencia definitiva. Esto es en relación con la extinción de dominio, de tal suerte que la presunción de inocencia pues es un fantasma, es una ilusión, es algo que no se respeta. ¿Cómo se puede presumir la inocencia si existe el arraigo? Dejaron la prisión preventiva, dejaron la extinción de dominio. Bueno, ¿qué tipo de reforma es esta? Carece de un sólido fundamento constitucional. No tocaron la Constitución para darle a la reforma una base sólida y lo suficientemente fuerte. Yo creo que esto ha patrocinado impunidad, ha patrocinado corrupción y una serie de deficiencias en la práctica, que cientos de litigantes están muy descontentos por la forma en que, por ejemplo, el auto de vinculación a proceso, que es tan recurrido por los abogados en la materia, pues tiene muchas deficiencias, porque si yo estoy defendiendo y debo defender sin cortapisa de ninguna especie, ¿cómo es posible que de pronto me diga el juez, eso lo debió usted haber dicho hace 3 minutos, hace 5, hace 6, pero ya se le pasó el tiempo? La defensa no tiene límites. En cualquier momento del proceso, decía Carneluti, puede el abogado decir, pido la palabra, porque acabo de detectar tal cosa que va en beneficio de los intereses de mi cliente. Y aquí vemos lo contrario. Entonces yo creo que es... Ya me extendí más de la cuenta, pero creo que es deficiente en grado superlativo. No sé su opinión. Bueno, incluso lo que menciona usted sobre la presunción de inocencia y estas contradicciones constitucionales y contradicciones dentro del propio texto constitucional, ya que nuestra Constitución señala como uno de sus principios procesales penales la presunción de inocencia, más sin embargo, en otro apartado, señala que uno de los requisitos de procedencia de la consignación y del auto de sujeción a proceso es la presunta responsabilidad. Es decir, la responsabilidad puede ser presunta y la inocencia también puede ser presunta,
¿Qué produce esto? ¿Un empate? Esta contradicción constitucional es aberrante. Exactamente. Es aberrante. ¿verdad? Aberrante. Lo dice usted perfecto, aberrante, coincido plenamente. Habrá que revisarlo. Creo que habrá urgencia. Con mucho cuidado, es urgente. Porque además una nueva ley no resuelve los problemas que usted ha mencionado. Con una nueva ley no se hace sabios a los jueces ignorantes. Totalmente de Con acuerdo. una nueva ley no se hace honestos a los jueces corruptos. Totalmente de acuerdo. Con una nueva ley no se hace imparciales a los jueces parciales. Es decir, Totalmente las de leyes no fácilmente No, señor. cambian las tendencias y las inclinaciones No, de los señor, hombres. de ninguna manera. Coincido plenamente. Es otra cosa. Y en eso, esta facultad, ¿qué está haciendo? ¿Qué vinculación entre la ley y el proceso? Sí. Y la punibilidad, la responsabilidad penal Sí. y la preparación de abogados. Sí. Se le ha dado importancia y auge especial a la enseñanza de la metodología, si cabe el término, del llamado nuevo sistema de justicia penal, porque es con lo que el abogado tendrá que enfrentarse en el inmediato futuro. Debe de saber qué terreno pisa. Pero yo, con el debido respeto, he visto ausencia, salvo excepciones, de profesores muy destacados, he visto ausencia de crítica. Es decir, este es el sistema que tienes que recorrer, esta es la metodología, pero lo que acabamos de conversar rara vez se señala. Y yo creo que sería muy importante para que el abogado también tenga una clara conciencia de crítica, repito, y pueda en algún momento dado coadyuvar en la medida de sus posibilidades a la revisión de un sistema con deficiencias tan graves. Pero en términos generales, yo pienso que la facultad se enfrenta a un problema muy severo. El tránsito del deber ser jurídico, señor licenciado, al ser, a la realidad, a lo específico. Enseñamos cosas muy bellas, la teoría, la doctrina dice, la justicia. Si se remonta usted a las fuentes del derecho, Platón, Aristóteles, qué belleza el derecho, la justicia, la ley, pero hacer que esto se aplique en la realidad y en este medio es una lucha brutal para la que habría que preparar al alumno, porque en el camino el futuro abogado fácilmente puede caer en la trampa de la impunidad, en la trampa de la corrupción. No se litiga solo con los conocimientos que ha adquirido en la facultad, sino que se litiga por medio del juego de intereses, dar dádivas, componendas, favores, y eso es terrible, y habría que robustecer el sentido ético de nuestra profesión para que el deber ser se transforme en lo que, por ejemplo, ya han dicho juristas tan eminentes al señalar que von Jering lo dijo, la lucha por el derecho, luchar constantemente para que este valor tan elevado que es la justicia se pueda aplicar. Ese es un reto enorme que tenemos todos. Pues, maestro emérito, don Raúl Carrancá y Rivas, muchas gracias A usted. por esta plática donde nos ha obsequiado todos estos conceptos magistrales. Muchísimas gracias a usted, fue un privilegio y un honor. Muchas gracias, maestro. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos veremos en la próxima.